Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Eh, Primero damos la bienvenida a este espacio ETI, que llamamos con Susana, espacio de trabajo interdisciplinario en violencias, que ya hace un tiempo venimos conformando entre las dos con la idea de pensar diferentes cuestiones en relación a nuestros trabajos y este tema tan complejo que tiene que ver con el abordaje de las violencias. Eh, Llegó el día, por suerte. Venimos hablando del desgaste y de la tesis de Susana desde hace muchos años, desde aquella primera vez en la que empezamos a escuchar de esta temática y empezamos algunos peritos a empezar a completar algunos instrumentos que fue compartiendo Susana primero así en reuniones más informales, después lo fuimos como masificando un poquito más. Y desde aquel momento Susana se comprometió a que una vez que tenga terminada su trabajo de investigación nos iba a compartir los resultados y aquí está cumpliendo con lo prometido en aquel momento. Así que todos muy contentos y con muchas ansias de conocer los resultados, no sé si por lo lindo de los resultados, ahora vamos a ver, pero sí es importante eh, que podamos pensar qué nos pasa, porque si tenemos más claridad acerca de cómo estamos y qué nos pasa, podemos pensar cómo aportar elementos que nos puedan hacer estar y hacer sentir mejor. Así que, bueno, no les voy a quitar yo más tiempo a este espacio. Susana, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, Perdón, una cosita. Comentarios, les voy a pedir que en la medida de lo que puedan mantengan los micrófonos cerrados por una cuestión de conexión. Después vamos a poder abrirlos y hacer intercambios, ¿sí? Y cualquier duda, consulta, comentario que nos quieran ir haciendo, los van poniendo en el chat, así los retomamos después, ¿sí? Ahora sí, Susana, gracias. bueno, ahora sí. Bueno, nada, primero agradecerles un montón que estén acá. Hay un montón de gente que veo que estuvo participando de la investigación, eso me pone re contenta, porque se van a dar cuenta lo quemados que estaban, los quemadas que estaban. No sé cómo están ahora, pero en ese momento sí. En realidad, ustedes saben que esto, si no lo saben, yo le decía a Erika, voy a contar la misma historia que cuento siempre, pero lo voy a contar igual, porque me parece importante para contarles de dónde se armó esta investigación, que esta investigación no es que empezó, bueno, tengo ganas de hacer el doctorado, voy a ver qué investigo. No, esta investigación empezó cuando yo empecé a trabajar en un juzgado de familia, hace mucho, eh, y los primeros momentos, los primeros tiempos de mi trabajo ahí, empecé a percibir cuestiones para mí sintomáticas, no solamente para mí, para la gente que me rodeaba también. Primero comencé a experimentar insomnio, insomnio que no se me iba con el tiempo y que yo hacía terapia, supervisión, hacía eh, ejercicio físico, hacía un montón de cosas porque pensaba, bueno, es esto. Después tuve un síndrome vertiginoso que me dejó un tiempo de licencia sin poder ir a trabajar. Pero en los momentos de insomnio empecé a pensar qué, ¿no? Bueno, eso sí fue medio extraño, pero la verdad que me levantaba a la madrugada y pensaba, bueno, ¿qué? Y empecé a indagar, a investigar, a leer y encontré a María Cristina Vila, que es una autora argentina, psicóloga, que venía trabajando con equipos que trabajaban con violencias, no dentro del Poder Judicial, pero sí venía trabajando en esta temática y escuché por primera vez la noción de trauma vicario, ¿no? Y yo dije, wow, me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me pasaba en el medio del insomnio es que yo me despertaba pensando en los casos. Yo me despertaba pensando en lo que había escuchado. Una vez para mí fue súper paradigmática que tuvo que ver con el tema de una nena que había sido abusada por una pareja de la madre y que al principio en esta cuestión de la acomodación de la violencia sexual contra las infancias se fue acomodando a eso, pero en algún momento empezó a gritar. Y una vecina, ¿no? No sabía cómo reaccionar porque el tipo que la abusaba esta nena era muy peligroso para el barrio, no sabía qué hacer con eso y empezó a tirar piedras en el techo. Ya me habrán escuchado contar esta historia muchas veces porque me quedó súper grabada. Eh, y yo lo que empecé a pensar a partir de eso es que esta persona intentaba hacer algo con eso que escuchaba
escuchaba, intentó activar algo, intentó armar una especie de ayuda, porque de hecho dieron resultado esos ruidos que este tipo empezó a escuchar y dejó de haber una situación de violencia sexual para esa nena. Esta nena me lo relata así en las entrevistas que yo hacía. Y yo me di cuenta que mucho me identificaba con eso, ¿no? Con esta posición pericial que tenemos dentro de la institución judicial, donde muchas veces hacemos el intento genuino y concreto a través de nuestra intervención, de nuestras pericias, de nuestras intervenciones interdisciplinarias, de ayudar a proteger o de intentar proteger a esa personita que nos está contando y como muchas veces no resulta totalmente efectivo, ¿no? En este caso, esas piedras en el techo, si bien hicieron que cese el abuso, eh, el más, el más invasivo, el más intrusivo, el más violento, pero no otros, porque esa nena siguió viviendo con ese señor un tiempo largo más, ¿no? Entonces, esa identificación que hice un día de insomnio me ayudó a pensar que no solamente tenía que ver el desgaste con lo que uno escuchaba, ¿no? Lo siniestro, lo terrorífico que uno escucha en las entrevistas, sino también con un sentimiento de impotencia, de frustración que se genera en lo institucional, ¿no? Y continuando con las lecturas y siguiendo a Susana Velázquez ahora, que es otra genia argentina que lamentablemente ya no está, pero que la verdad me ayudó un montón porque ella habla de identificación con el agresor y habla de burnout. Bueno, ¿no? Ahí enganché esos dos conceptos. Primero el trauma vicario, el desgaste por empatía y después también el burnout como cuestiones a investigar. Pero todo lo que yo encontraba alrededor de eso estaba vinculado a otros profesionales, no a peritos, ¿no? Sobre peritos, nada, nada por ningún lado. Y me puse a buscar por todos lados. Está bien que en otros países es cierto que los profesionales de salud mental no trabajan dentro, al interior, ¿no? Del Poder Judicial como hacemos nosotros y en otros países más, ¿no? Pero no son los más. Entonces, la verdad que no había mucha investigación, no había nada de investigación acerca del tema. Y dije, bueno, dale, primero, la verdad que los primeros conejillos de India fueron mis compañeros. En esa época éramos 12 los y las peritas que trabajamos en ese juzgado de familia. Antes era un tribunal, nos convirtieron en juzgados y ahí nos quedamos todos juntos en el mismo edificio. Y la verdad que nada, los volví locos, la verdad, hablándoles de esto, preguntándoles cómo era su recorrido ahí adentro. Había gente que estaba hace mucho, y nada, no, Andrea Ronconi, Marcelo Chazarreta, Osvaldo Fernández Santos, Erika Velázquez, no, bueno, Alejandra Sangil Frigoli, un montón de gente, Tere, Adriana Mercatato, un montón de gente. Bueno, y la verdad que la primera muestra fue con ellos, una muestrita chiquita, y me di cuenta que estaban muy quemados. Igual yo los veía, ¿no? Osvaldo que hablaba con una botella, bueno, nos acordamos un montón de anécdotas de gente que estaba muy rota trabajando en ese juzgado, pero muy éticos, ¿no? Muy éticos y muy comprometidos. Eso también es una variable a tener en cuenta, porque tenemos que pensar también, yo creo que el sesgo de esta investigación, y lo pongo en mi tesis, es que la hice a esta barrida de instrumentos que tomé, las tomé en un plenario de la JB. La gente que participa gremialmente tiene un grado de compromiso distinto, convengamos, tenemos un grado de compromiso distinto. Ahí hay un punto, ¿no? Porque a la población, a la muestra que yo utilicé para hacer esta tesis, era toda gente que estaba en ese plenario debatiendo cuestiones y pensando cómo hacer para estar mejor, por lo cual ahí hay un punto, ¿no? Eh, Creo que igual yo lo que siento es que somos muchas las que estamos muy comprometidos, comprometidas con la labor, somos los más. La verdad que yo, desde mi recorrido institucional, conociendo un montón de profesionales dentro de la provincia de Buenos Aires, me doy cuenta que la gran mayoría padece el grado de compromiso que tiene, ¿no? En esta cuestión de estar todo el tiempo pensando con preocupación empática, genuina, ¿no? Acerca de qué hacer para que el servicio de justicia sea cada vez mejor. Así que bueno, mi trabajo de investigación estuvo armada con esta gente, compuesta de 104 peritos, profesionales del área de psicología, trabajo social y medicina, la gran mayoría de psiquiatras los que participaron, eh, de los diferentes lugares donde se trabajaba con violencia. O sea, el recorte que yo hago es
ustedes saben que peritos hay de todo tipo dentro del Poder Judicial, pero bueno, se enfocó mi trabajo en aquellos que trabajamos en instituciones que realizaban entrevistas, intervenciones, pericias con personas que atravesaron de alguna manera situaciones de violencia. Y ahí entramos a un montón de cuestiones, ¿no? Hay un montón de dependencias, tanto en Corte como Ministerio Público, en donde se realizan o se presencian entrevistas de cuestiones como violencia sexual, como violaciones, violencia de género, en las curadurías, todo el tema que tiene que ver con la protección también está muy atravesado por las violencias. ¿Vieron? Es un abanico amplio el de las violencias, ¿no? En las periciales se atiende más que nada a adultos, en los cuerpos técnicos más que nada niños, niñas, adolescentes, en las familias más que nada violencia de género, pero hay de todo, violencia también contra infancias, vinculadas a las medidas de abrigo, bueno, ya lo sabemos, pero bueno, hay un abanico súper grande. En procuración tenemos las personas que llevan adelante cámaras GESEL, que hacen evaluaciones en relación a eso, que atienden la urgencia, que en defensoría compañeros, compañeras que están ahí también como peritos de parte de situación. Bueno, es un abanico enorme. Yo no voy a entrar, en mi tesis sí está la distinción entre cada una de las funciones, pero no lo vamos a hacer tan largo, porque ustedes además trabajan en esto y ya las conocen, así que no lo voy a hacer, sino que vamos a ir directamente, yo preparé un Power porque como verán yo me voy por las ramas absolutamente, así que vamos a ir a los puntos más importantes de la investigación. Eh, espérenme, que ustedes me avisan si se ve bien. Ustedes saben que les cuento que Erika estaba, pero cuando yo defendí la tesis para el doctorado, cuando yo vi la foto de los peritos, no estaba esta foto de entrada, estaba al final nada más. Fue impresionante. Ahí me aflojé totalmente porque yo en serio estoy muy agradecida de la colaboración que se prestó desde la población pericial para que yo pudiera hacer esta investigación. Eh, mi tesis se llama así, Desgaste vicario, la consecuencia de la atención de víctimas de violencia en la salud mental de los y las peritos. Bueno, lo hice en la Facultad de Psicología y mi directora de tesis fue la doctora Ana Palacesi. Y bueno, más que nada quiero contarles, por acá voy a ir rápido, son muchas cosas que conocen, pero no quiero dejar pasar la diferencia, la distinción entre los dos conceptos, los grandes conceptos con los que trabaja la tesis, porque si no queda todo mezclado. Primero, esto que les decía antes, ¿no? Haciendo un gran recorte del trabajo pericial solamente de los profesionales y las profesionales que trabajan en contextos de violencia, ¿no? Y eso les implica estar expuestos a estos relatos reiterados, porque esto se hace todos los días, ¿no? De cuestiones traumáticas, de cuestiones vinculadas con lo siniestro, con el horror, con la vulnerabilidad, ¿no? Después hablamos de la creciente demanda de intervenciones, eso también lo tomo en la tesis, cómo año a año va creciendo cada vez más la demanda de intervenciones vinculadas a violencia familiar, de género, contra infancias, por suerte, ¿no? En un punto, porque los movimientos feministas, los movimientos sociales han permitido que, la ESI, obvio, ha permitido que esto se visibilice cada vez más, pero las instituciones no han ido al mismo ritmo enriqueciendo las plantas profesionales, ayornándose a nivel teórico, facilitando el trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, es como que una cosa no va de la mano de la otra y eso va a influir, obviamente que influye en cómo estamos nosotros posicionados en esa gran estructura. Y además que eso también lo vamos a retomar, porque esto es algo muy discutido, a veces es algo obvio, tan naturalizado, tan invisible, que es la importancia de la escucha empática y ética. ¿No? Nosotros los peritos y las peritos mucho de eso no hablamos porque si no nos pueden decir que no somos objetivos, que no somos neutrales, etcétera, pero al mismo tiempo, yo lo pongo acá, pero lo voy a pasar rápido, hay un montón de guías de buenas prácticas, normativas, leyes que dicen que para trabajar en violencia uno tiene que trabajar con perspectiva de género, de infancia, de derechos humanos, dar tiempo a la subjetividad, ser respetuosos del contexto donde la persona está inserta. Entonces,
una cosa va de la mano de la otra. Nosotros no podemos decir, bueno, no, yo voy a mecanizarme, no voy a saludar al niño que llega, solo le voy a decir hola para que no se contamine. Sentate y contame lo que puedas contarme. No, nosotros hacemos todo un trabajo que tiene que ver con instalar un lazo tierno, no solamente con niños, niñas y adolescentes, obviamente con los adultos, las adultas, porque trabajamos con todos los relatos y todas los indicadores, con todas las cuestiones que pueden aportarnos las personas que tenemos enfrente para que nosotros podamos responder los puntos de pericia, ¿no? Trabajamos con la persona que está enfrente, sin que si la persona que está enfrente no nos habla o no realiza la técnica que nosotros le estamos proponiendo, no podemos hacer nada de nuestro trabajo, ¿no? Es sí o sí tenemos que trabajar con la persona que está enfrente. Hoy ustedes me van a decir, bueno, si la persona no me dice nada, también me está dando indicios de que poner un informe. Bien, en algunos contextos, yo eso lo puedo llegar a aceptar ahora cuando trabajamos con violencias, sabemos que la persona que está llegando llega a veces con mucho esfuerzo porque justamente la justicia no se caracteriza por tener las puertas tan abiertas, digamos, de la escucha y la empatía y todo esto, por lo cual sí es importante cada intervención que tenemos y dar la posibilidad de que la persona pueda ponerle palabras a eso por lo que está llegando, ¿no? Eh, a partir de eso, entonces si pensamos que estamos trabajando con relatos traumáticos, ¿no? Que contienen vivencias traumáticas y además estamos trabajando con la necesidad imperiosa para poder realizar bien nuestra práctica de una escucha empática y ética, entonces entramos justamente en todas las investigaciones que hablan del impacto negativo que tiene en la salud mental eh, la escucha reiterada de violencias, ¿no? Por lo cual, lo que yo hice en mi tesis es pensar estos puntos, estos cinco. La psicología forense, jurídica, como le queramos decir, que trabaja con víctimas de violencia y trauma, pensar cómo es la práctica pericial en estos delitos, en los delitos sexuales, en la violencia familiar y de género, por eso no solamente lo teórico, sino también como estamos insertos en el Poder Judicial, pensar cuáles son las leyes, las acordadas, las guías de buenas prácticas que nos habilitan para llevar adelante nuestro trabajo, y qué nos pasa con eso, ¿no? Con la exposición al sufrimiento ajeno, y también, no solamente eso, sino también qué nos pasa con las condiciones materiales y simbólicas del trabajo judicial, ¿no? Donde nos piden la intervención urgente, eh, y también esta cuestión de que generalmente trabajamos en contextos donde no hay testigos y no hay otras pruebas más que el relato que pueda contar la persona que estamos entrevistando. Luego, esto que yo les decía, las tensiones entre la objetividad, la empatía y el vínculo profesional, que también se nos juega bastante en estas cuestiones. Avanzo súper rápido porque quiero llegar a los números, pero bueno. Eh, la justificación y la relevancia era lo que les decía recién, el vacío teórico, la alta demanda de pericias, y también que es necesario que haya políticas de cuidado institucional para las personas que estamos trabajando en esto. Está más que comprobada la gran cantidad de licencias y de patologías que están asociadas con las funciones que tenemos dentro del Poder Judicial. Si bien yo hice mi investigación sobre la función pericial, sé que esto no solamente está vinculado con la función pericial y que también atraviesa otros sectores de lo institucional, ¿no? Eh, acá están más o menos la cantidad de personas o de parte de la población, ¿no? El 50% era de trabajo social, 43% de la psicología y el 5,2% de la psiquiatría y un poquitito de otras profesiones como que en realidad estaban dentro de la rama de la medicina, ¿eh? O sea, no de otros, no tomé otras profesiones. Esto era lo que les decía que lo paso por encima, pero son los protocolos. Después vamos a nosotros a pasar este Power, así que los protocolos están acá. Todos estos lo que dicen es que tenemos que trabajar con perspectiva de género, de infancia, de derechos humanos. Eh, bien. El género de las personas encuestadas, como en todas las profesiones donde existe algo vinculado con el cuidado, la gran mayoría de las personas eran del sexo femenino, solamente el 15% masculino. Eh, bien. Diferenciar conceptos, eso era algo que yo tenía en la cabeza. Siempre escuchaba hablar de burnout,
para todo era burnout, ¿no? Y yo decía, sí, el burnout existe. Le decíamos a todos los tipos de desgaste burnout, entonces eso me dejaba como una sensación complicada porque yo venía leyendo en un montón de lados que se hablaba de trauma vicario, trauma secundario, desgaste por empatía, etcétera. Entonces dije, bueno, a ver, primero diferenciemos qué quiere decir una cosa y qué quiere decir otra. Eh, y acá están las diferencias. El trauma vicario, el desgaste por empatía, el trauma secundario, las causas están vinculadas con esta escucha de relatos con contenido de trauma por violencia, ¿sí? A grandes rasgos. Y el burnout tiene que ver con la precarización laboral. La precarización laboral también es súper amplia, ¿no? Porque, a ver, uno puede pensar, y precarización laboral es cuando uno no tiene un buen lugar para trabajar, ¿no? No tiene las condiciones edilicias para poder trabajar de manera respetuosa con la persona que llega o para poder trabajar con privacidad o con, no sé, estas cuestiones que son básicas, ¿no? Si hace 40 grados, tener un aire acondicionado. Si hace 2 grados bajo cero, tener una estufa mínimamente. O sea, algo que nos permita trabajar bien. Eso es precarización laboral. No estar bien remunerados, también tener un equipo de tarea muy, muy pequeño para la población que se asiste también, tener una coordinación, una jefatura que sea o muy burocrática o que sea demasiado abierta y que no dé indicaciones o que sea, ¿no? Hay una que nunca me sale, por algo es, pero bueno, la que siempre dice qué hacer, cómo se hace y cómo no se hace y si no está todo mal. Eh, Después, bueno, el surgimiento y la evolución también es importante, y más que nada cuando escuchen los números de lo que dio una cosa y lo que dio otra. El trauma vicario y el desgaste por empatía son cuestiones agudas. O sea, hay mañanas en donde yo me voy súper desgastada. ¿Por qué? Porque tuve 2 o 3 entrevistas muy fuertes, con mucho contenido complejo, o a veces una, porque una puede ser demoledora, ¿no? Uno a veces escucha algunos relatos que son súper complejos, ¿no? Súper difíciles de ir asimilando, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que no nos alcanza el recurso para metabolizar todo ese contenido que a veces es tan siniestro que uno no le encuentra hasta la manera de pensarlo teóricamente, ¿no? Y uno se queda dando vueltas sobre la literalidad de lo que escuchó, ¿no? Y aparecen en recuerdos eh, fuera del horario laboral, aparecen en pesadillas, aparece cuando uno se despierta del insomnio, aparece cuando uno está haciendo la cena o haciendo cualquier otra cosa, fragmentos de esas entrevistas que son muy movilizadoras. Y al otro día estoy bien, y al otro día por ahí tuve entrevistas que más llevaderas y me siento bien y por ahí termino la semana un poco más armada, ¿no? Ahora, el burnout es crónico. Cuando decimos que es crónico es que al principio es cuando uno está con todas las ganas, y la ilusión grupal y esta institución es lo más porque me permite hacer lo que me gusta, y después con el correr de los años, se no llega años, con el correr de los meses a veces, uno empieza a sentirse como más frustrado, como más inseguro en la profesión, como con más dudas acerca de si la institución está haciendo lo que debería hacer, bueno, etcétera, ¿no? Entonces la diferencia sería esto. Por eso digo que a veces cuando vemos la cifra del trauma vicario, el desgaste por empatía, tenemos que entender que tiene picos, ¿no? Y entonces yo siempre pienso, en ese momento el corte, la foto de lo que yo tomo en ese plenario, me dio eso de desgaste por empatía, y hoy la verdad que si lo tomaba, por ejemplo, a la semana siguiente, no sé cómo me iba a dar. Sí es importante para pensar que entonces hay momentos donde los peritos, las peritos están así, que van a ver que es bastante alto y comparado a otras poblaciones bastante significativo. Y el burnout es crónico, ¿no? Entonces quiere decir que con el correr de los años se va haciendo cada vez más complejo. Las secuelas del trauma vicario, el desgaste por empatía, sentimientos de soledad, crisis de angustia, miedos excesivos, pensamientos intrusivos. Ustedes van a ver, estoy para alerta, que esto es muy similar, por eso se llama trauma vicario, trauma secundario, a cuando escuchamos algo de el estrés postrauma o de factores vinculados, depende de la teoría que uno tenga, factores vinculados al trauma complejo, ¿no? Que son parecidos a esto que estoy diciendo. Y por otro lado, el burnout, que tiene más que ver con la identidad profesional, está vinculada a la frustración, a la baja realización personal, ¿no? A la sensación de ese agotamiento emocional que nos acompaña y que no se termina de ir. Eh, y después, bueno,
esto que les decía, las manifestaciones, la reviviscencia, los trastornos del sueño, el trauma vicario, los temores exacerbados, el escepticismo, la falta de fe en el mundo, dice una autora. A mí me gusta mucho eso, aunque uno va perdiendo un poco, más trabajando con estas poblaciones, en donde uno siente que hay gente que es muy cruel, ¿no? Nosotros vemos el iceberg, digo yo, la punta del iceberg de la crueldad en estas temáticas. Y en el burnout las manifestaciones son la falta de motivación, el cansancio desmedido, la desconfianza en las propias habilidades del rol profesional y también la desconfianza en lo que la institución de pertenencia puede hacer por la gente que vemos. Resultados. Ahora sí vamos a resultados. Como les dije, una alta feminización de la muestra, que esto es algo que en todas las investigaciones donde se trabaja acerca del cuidado y de las profesiones vinculadas a los cuidados, aparece lo mismo. Psicología, trabajo social, son profesiones con una gran cantidad de mujeres que eligen esas profesiones, así que esto no sería casual, digamos. La media es de 20 años de antigüedad, o sea que la gran mayoría de las personas que participaron en esos plenarios eran personas que venían, la gran mayoría, ¿no? Porque esto es la media, así que bueno, había de todo, pero es cierto que la mayor parte tenían una antigüedad considerable. Muchas diferencias entre dependencias e instituciones encontré, que esto no lo voy a retomar hoy, después esto para el que le interese, sí, obviamente que voy a dar detalles, pero aparecían muchas diferencias entre las personas que trabajaban más en el área civil o de familia, ¿no? Juzgado de familia, juzgado de paz, y las personas que trabajaban en las periciales y los CTAs. Yo hice varias hipótesis en relación a eso, más que nada vinculados a rotar la escucha, ¿no? Que por ahí en juzgado de paz, en juzgado de familia, si bien la gran cantidad, yo sé, de personas que se atienden están vinculadas a la violencia, la verdad que esto es así, pero sí hay algunas funciones eh, que pueden estar mechadas, ¿no? Uno atiende una violencia, después por ahí atiende una adopción si tiene suerte en la misma mañana y no 10 violencias. Y también el hecho, ¿no? De que hay cuestiones vinculadas a el titular de la dependencia, que sea un juez, ¿no? Que no sea una persona perito. Esto también son hipótesis porque había muchas diferencias entre estas dos en grandes poblaciones. Si bien van a ver que el nivel de burnout y de trauma vicario, dejaste por empatía es bastante alto, de todas maneras había diferencias. También la diferencia entre trabajar con niños, niñas y adolescentes y trabajar con adultos también daba distinto. Eh, y hay que sumarle a todo el trabajo que hacemos que nosotros muchas veces tenemos el contralor de la prueba, que no solamente lo dan los peritos de parte, sino que también lo da las otras personas que trabajan, magistrados, funcionarios, ¿no? Los jueces, también están supervisando, entre comillas, nuestro trabajo. Que hacemos evaluaciones de riesgo, o sea que la responsabilidad ética es súper importante y nos genera un sentido de responsabilidad muy alto porque muchas veces pensamos que de nuestro trabajo va a depender el destino de una persona, de un grupo familiar que estamos interviniendo, atendiendo, evaluando, peritando. Y las cámaras Gesell, ¿no? Que las cámaras Gesell son un intersticio, ¿no? Una cosa rara que es un analizador institucional en donde se mezcla una cuestión netamente procesal con una función vinculada con la salud mental y se arman unas cosas muy raras y complejas que no voy a entrar en detalle, pero todos los que trabajan ahí saben de qué se trata. Eh, bien, lo que encontré. Vamos ahora a las conclusiones. Quiero dejar espacio para que ustedes hablen, así que por eso voy rápido, pero después si ustedes quieren que yo me vaya quedando en algún lado, obviamente lo voy a hacer. Eh, encontré, bueno, obviamente lo que ya venía suponiendo, estaba mucho relato traumático, muy frecuente, todos los días se trabaja con esto. La precarización laboral es muy alta y eso da niveles de burnout también altísimos. La correlación entre ambos existe. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno tiene burnout, acuérdense que esto es crónico, ¿no? Y que va aumentando a través de los años. Y esto aumenta la vulnerabilidad al desgaste por empatía. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay más precarización laboral, más identificados con la víctima estamos, para decirlo
a la manera que lo diría Susana Velázquez, por lo cual somos mucho más vulnerables a padecer desgaste por empatía, que es esa cuestión aguda, lo que nos pasa en el día. O sea, para ponerlo en ejemplo, si tenemos un mal vínculo con nuestro equipo de trabajo, no podemos hacer interdisciplina, el juez o nuestro coordinador o jefe ejerce maltrato, ¿no? No respetando por ahí los tiempos que tenemos y solamente manejándose por la cantidad de entrevistas que podemos hacer o no. Y entonces va a ser mucho más frecuente que las entrevistas nos impacten, ¿no? Que rompan la barrera, sería antiestímulo, ¿no? Que entren y nosotros no tengamos el recurso suficiente como para metabolizar todo eso que nos está contando la persona que tenemos enfrente. Y los resultados es que del 44 al 46%, ahora voy a dar las cifras exactas igual, padecen niveles de moderados a altos de burnout. Esto, ahora yo voy a mostrarles un cuadro de la comparación con otras profesiones y se van a dar cuenta que es altísimo. Alto cansancio emocional. El cansancio emocional, eso es lo que les decía, ese cansancio que no se va durmiendo ni se va con las vacaciones. Por ahí se aplaca un poquito en las vacaciones, pero en realidad la semana de trabajo nos vuelve y está encima de nuevo. Vinculado también con alta realización personal. La alta realización personal, ¿qué es? Es cuando uno está, lo voy a decir muy simple, pero ustedes entiendan que esto es mucho más complejo que lo que voy a decir, cuando uno está orgulloso de su trabajo. La alta realización personal es que hay determinadas cuestiones vinculadas a esta profesión, al ser peritos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que genera una sensación de bienestar, ¿no? Una sensación de estar orgullosos y contentos con nuestro trabajo. Las dos cosas están, ¿sí? Esas dos cosas componen el burnout. Y que un tercio de los peritos están en riesgo de desgaste por empatía. El desgaste por empatía, eso no lo aclaré. Tanto el burnout como el desgaste por empatía, hoy en día que nos piden un montón de cuestiones vinculadas a los instrumentos que tomamos, están validados a nivel nacional, las dos técnicas que yo tomé. Eh, Todo un gran debate interno al pensar en el desgaste por empatía, pero bueno, sí, la verdad que es un instrumento que está validado en Argentina por la Universidad de Santa Fe, por Jesús Zamponi. Yo me contacté con él y él me pidió la muestra para enriquecer también estas cuestiones que se tienen para seguir validando las técnicas, así que eso ya está cumplido. Eh, Después otra cosa que aparece es la baja atención al autocuidado, muy baja atención al autocuidado. El autocuidado, ¿qué es? Es poder registrar cuando nosotros estamos con un malestar, cualquiera que sea, ¿sí? Malestar físico, malestar psíquico, malestar institucional, ¿no? Eso dio bastante bajo. Y un nivel moderado de vulnerabilidad. La parte del instrumento que mide vulnerabilidad está vinculada a la historia personal de trauma que tiene la persona, el profesional, la profesional, ¿no? Eso está sin indagar, sería súper interesante que a estos instrumentos se le suma alguna cuestión que tenga que ver con lo propio, pero yo el planteo que siempre me hago es, estas cuestiones están íntimamente relacionadas con lo laboral, no son patologías, son malestares que provienen del entorno laboral, ¿no? Otra cosa es que lo que uno pasa en el entorno laboral genere una patología. Son cuestiones distintas. Yo siempre pienso lo mismo, si estos mismos profesionales trabajaran en otro tipo de instituciones o si el Poder Judicial pudiera modificar algunas y muchas cuestiones del entorno, otro sería la historia, ¿no? O sea, me parece que eso también es interesante de pensar. 95% de los participantes dijeron que recuerdan las entrevistas fuera del horario y que eso es por angustia. Los síntomas psicológicos se presentaron en el 40,7% de la población. Los síntomas orgánicos en el 51,9% de la población. Y la mayoría de los síntomas aparecieron en los primeros 5 años. Información sumamente importante para pensar en lo que hacemos con las personas que ingresan al Poder Judicial, ¿no? Y tener muy en cuenta que hay que hacer un acompañamiento muy fuerte con las personas que están ingresando para contarles todas estas cuestiones, ¿no? Y para hacer realmente prevención.
En este 95% de las personas que recuerdan la situación de la entrevista, me parecía importante mostrarles que la gran mayoría de las personas dice que es por la carga de angustia, pero hay otras cuestiones. Mucha gente que no sabe por qué recuerda el caso que vio a la mañana, no tiene ni idea por qué le pasa, y está muy bien. Otras por la preocupación, esto que hablamos de la preocupación ética, que viene de la mano de saber que esta persona puede estar en riesgo. Entonces, el hacer una evaluación de riesgo muchas veces nos deja preocupados y preocupadas, y cuando vemos en la tele que hay un femicidio, enseguida vemos dónde es, porque conocemos un montón de personas que podrían estar en riesgo de esto. Cuando hay un niño o niña que está con el alerta Sofía porque desapareció también, nos fijamos para ver de qué zona. Eh, y obviamente que tiene que ver con que nuestro trabajo nos genera, la gran mayoría de las veces, una preocupación por la persona que está enfrente. Y otro grupo de personas se acuerda del caso que tuvo a la mañana por la presión institucional, ¿no? Eso tiene que ver con el burnout y por la precarización laboral y por un estilo que tiene el Poder Judicial también en relación a, a ejercer cierto poder, ¿no? Sobre las y los peritos, ¿no? Como que se responda rápido, que se responda de determinada manera, que la respuesta sea clara, bueno, un montón de cuestiones que aparecen ahí dando vueltas que no tengo que explicarles porque seguramente ya lo saben. Bueno, esto se los muestro nada más, porque la verdad que esta investigación tuvo una parte cuantitativa con los instrumentos y tuvo una parte cualitativa, ¿sí? O sea, eh, la parte cualitativa tuvo que ver con preguntarle a las y los profesionales representaciones en relación a si existían patologías, ¿no? Que ellos tenían diagnosticadas, y que, por otro lado, qué cuestiones ellas vinculaban a el desgaste profesional, ¿no? Como dos cuestiones distintas. Por un lado, desde cuándo y qué patologías existían, y por otro lado, bueno, ustedes van leyendo, yo así no repito todo, pero bueno, ustedes van a ver que por un lado hay un montón de patologías, y yo lo dividí en de 0 a 5 años, o sea, lo que les preguntaba era eh, hacer constar si esto, en qué momento había surgido de la experiencia profesional. Eh, Más que nada lo que va apareciendo es que del lado de las representaciones vinculadas al desgaste está el retraimiento, la desconfianza, la pérdida de fe en que las cosas mejoren, la falta de paciencia, los sueños con contenido violento, ¿no? Y estos, bueno, son de 5 a 10 años, de 11 a 15. La verdad que, bueno, de 11 a 15 años, bueno, de los 5 años en adelante, acá van a ver que yo lo hice de 16 a 20 y de 21 a más. Hay cosas bastante complicadas, y en todas de 5 para adelante aparecen enfermedades bastante graves. Eh, pero bueno, sí es cierto, yo se los pasé muy rápido porque en realidad ahí hay un montón de cuestiones, en cuestiones relacionadas con el desgaste, el malestar, el mal humor, las contracturas, el sobrepeso, el desgano, el sentimiento de injusticia, el excesivo cansancio. Ay, perdón, mi perro se puso a ladrar. La dificultad de concentración, la dificultad para escribir, ¿no? Esto de no recordar nombres, estas cosas que nos van pasando que a veces uno no sabe si tiene que ver con la edad o tiene que ver en realidad con el trabajo. A veces son las dos cosas, siempre nos va a quedar esa duda. Pero bueno, también me pasa con compañeras que son bastante jóvenes y que están empezando, que veo que también están con muchas de estas cuestiones encima, que también habría que pensarlas, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos a los factores de riesgo y juro factores protectores y después sí abro preguntas, porque se está haciendo medio largo. Los factores de riesgo, bueno, la sobrecarga laboral, y me parece que esto es importante para que lo detectemos, ¿no? Para que detectemos cuáles de estas cosas las tenemos visibles, las tenemos cercanas, las podemos reconocer, y cuáles de estas cosas están naturalizadas o estamos sobreadaptados al trabajo. La falta de espacios de supervisión,
judicialización de las intervenciones, ¿a qué me refiero? Ustedes van a decir, y siempre están judicializadas porque son intervenciones judiciales. A lo que me refiero es cuando lo judicial invade el área profesional, la falta de respeto por las incumbencias, le decimos siempre. Nunca olvidar que más allá de estar trabajando dentro del Poder Judicial, nosotros tenemos determinadas incumbencias que tienen que ver con nuestra profesión y que tienen que ver también con la ética vinculada a nuestro saber, que es diferente a otros saberes, ¿no? Y que complementa a otros saberes, pero que por estar dentro de la institución judicial no es que tienen que venir y decirnos, mira, la pericia que vos tenés que hacer tiene que contener esto, 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 y hacerse de esta manera, y tomar estas técnicas, a eso me refiero. Que es frecuente, que todo el tiempo tenemos que estar muy alertas en relación a estas cuestiones, ¿no? Tenemos que estar siempre ahí con el alerta prendida, como para detectar cuando están queriendo invadir nuestra. Y a veces es difícil, a veces estamos súper cansados, cansadas y dejamos pasar algunas cuestiones. Lo importante es poder darse cuenta de estas cosas, poder supervisarlas, poder trabajar en equipo, trabajar en un equipo interdisciplinario si es posible, pero bueno, si no, con el equipo que se pueda y que se tenga, y poder también avisarle al compañero, a la compañera, ¿no? Estas cuestiones, no solamente en relación a la sobreadaptación institucional, sino también algunas cuestiones vinculadas a las patologías, al malestar, ¿no? Cuando empezamos a ver que un compañero o una compañera está mal o empieza a tener señales no solamente de desgaste, sino a veces de patología, sí poder desnaturalizar esto, ¿no? Y después, obvio, las presiones de los plazos procesales que, bueno, también ahí inciden en nuestra manera de realizar el trabajo, ¿no? Los factores protectores en todas las investigaciones, en todas. Los primeros que aparecen son estos. Eh, el tener el apoyo del equipo interdisciplinario es lo que nos permite sacarnos un poquito de responsabilidad sobre los hombros, ¿no? Yo que vivo con contracturas siempre lo pienso como responsabilidad en los hombros, pero cada uno lo puede pensar como quiera. Eh, y también nos permite eh, poder estar más resguardados en relación a la información y a la pericia que vamos a brindar, ¿no? Sacarnos dudas, hablar de lo que pasa, poder también no solamente esto relacionarlo con lo teórico y con algunas cuestiones que pueden quedar como preguntas acerca de cómo realizar una pericia, sino también trabajar qué nos hizo sentir ese discurso que escuchamos, cómo nos sentimos con esta intervención, qué nos pasó con eso. Nos angustiamos, nos enojamos, nos frustramos porque sentimos que el Poder Judicial no está haciendo nada y la señora o el niño o niña se fueron y no pude decirle mucho más. Eh, Solamente tomarle las técnicas o escuchar su discurso y se fue, ¿no? Y uno se siente a veces como sin mucho por ofrecer, digamos. El reconocimiento institucional, importantísimo. Por eso yo siempre digo que uno de los factores que hicieron que yo haga esta tesis y trabaje en esto es visibilizar que esto es un malestar institucional, un malestar laboral y que no tiene que ver con que lo que nosotros de manera individual podamos realizar. Cuando yo les pasé el enlace a los que se inscribieron, les preguntaba qué hacen para paliar el desgaste. Y muchos me decían, no me decían a mí, dijeron ahí, pusieron, eh, terapia individual. Y está perfecto. Ahora, lo que me preocupa es que nosotros empecemos a pensar que solamente, no estoy diciendo que no sea importante, obvio que lo es, en esta tarea hay que hacer terapia siempre, creo, pero que no pensemos que tiene que ver con una cuestión nuestra, que no estamos disociando instrumentalmente de la manera correcta y por eso me está afectando tanto, ¿no? Yo tengo que hacer mucho más esfuerzo para estar más entera, para ponerme más objetivo, con más distancia instrumental y entonces esto no me va a afectar. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son de un nivel de crueldad que si alguien no se conmueve, se tiene que preocupar, en serio. Nos tenemos que preocupar todos. ¿No? Si nos vemos una compañera, un compañero que no se está conmoviendo y hay que avisarle, porque está empleando mecanismos bastante complejos y nosotros sabemos que los mecanismos siempre nos hacen
cuando los usamos a repetición y cuando siempre usamos el mismo, nos hacen pagar algún precio, ¿no? Eh, Experiencias de apoyo gremial, también la tercerización que da la cuestión gremial. Y cuando hablo de gremio, porque acá hay que abrirlo un poco más, también tiene que ver con los colegios profesionales y también tiene que ver con todas esas instituciones o grupos que nos permitan generar una terceridad en esta dualidad entre nosotros como empleados y la institución como empleadores, ¿no? Entonces, poder pensarnos fuera de esa díada, que a veces resulta muy parecida a la díada que se tiene en las situaciones de violencia cuando, como dice yo, está la encerrona trágica y no encontramos por dónde salir. Bueno, a veces aparece algo de esto y es necesario tener a un tercero ahí que apuntale, ¿no? Y que no solamente dé consejos, no solamente nos acompañe cuando tenemos que ir a salir de una situación compleja, sino que aparezca en serio como una posibilidad eh, de interceder en esta experiencia, ¿no? Obviamente los recursos subjetivos y la trayectoria profesional son sumamente importantes. Bueno, y acá les cuento un poquito, yo sé, Erika, que voy hacia el rapidísimo, pero quiero que charlemos. El cuadro este que les decía de la comparación con otras poblaciones. Eh, bueno, y acá están los números nuestros, ¿no? El desgaste por empatía nos da 26,8. ¿Qué quiere decir? El 26,8 es en riesgo de desgaste por empatía, o sea, el nivel más alto. Y entre el 44 y 46% de burnout. Ustedes ven las otras poblaciones, la única que nos dio un poco más alto desgaste por empatía son los enfermeros de Perú en pandemia. O sea que yo creo que esa debe haber sido una experiencia terrible. Después, en cuanto al burnout, tenemos los médicos de 32,1, el personal sanitario. Esta investigación que hizo Grau, la hizo con personal sanitario tanto en España como América Latina, por eso yo lo tomé, porque intenté tomar lugares cercanos, hay un montón de investigaciones y estas son las que están un poquito más cerca de nosotros. Y jueces y fiscales en Perú, yo les cuento que en Perú no hay equipos técnicos dentro, ¿no? Sino, obviamente hay peritos, pero no como nosotros. Entonces los jueces y fiscales muchas veces hacen la primera escucha también, ¿no? Una escucha así sin filtro, medio, ¿no? No tienen al perito ahí que por ahí colabora en algunas cuestiones como acá. Y también les da súper alto, o sea, súper alto, ¿no? O sea, la institución judicial me parece que es una institución, ya sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, una institución bastante compleja, digamos, pero sí me parece súper importante contarles estos números, no para asustarlos, ni para decirle ganamos, le ganamos a todos, obviamente que no, sino para que estemos súper alertas acerca del impacto que esto puede tener en nuestra salud, ¿no? Y empezar a reclamar, a pedir, a manifestar y a reunirnos y hablar acerca del desgaste profesional. Hay un montón de cuestiones que se pueden solicitar para que para que estos números bajen y para que estos números no sigan, digamos, de generación pericial en generación pericial, me sale. Eh, bueno, esto ya se los conté más o menos. Eh, las representaciones profesionales las más generales, las que más aparecían, bueno, el sentimiento de soledad y desamparo, el cuestionamiento al rol y la necesidad de cuidado y reconocimiento. Algunas citas textuales, a veces siento que lo que escucho me queda pegado, me lo llevo a casa aunque no quiera. No hay espacios reales para hablar de lo que nos pasa. Lo que más me protege es el equipo, saber que no estoy sola. Propuestas. Eh, Estas propuestas yo las dividí así, ¿no? En lo que podemos hacer individualmente, en lo que podemos hacer grupalmente y en lo que podemos hacer institucionalmente. No es casual que en lo individual haya menos, en lo grupal haya un poquito más y en lo institucional haya mucho, ¿no? Mi idea fue mostrarles esto. Eh, las acciones grupales es siempre intentar trabajar en colaboración interdisciplinaria, ¿no? Buscar estrategias preventivas para los profesionales que se están iniciando como grupo, intentar tener siempre muy presente acompañar las primeras etapas,
Sé que es una carga más que tenemos, ¿no? Los que estamos trabajando y las que estamos trabajando hace mucho, pero es necesario hacerlo si queremos que ese profesional se mantenga enterito y nos acompañe durante mucho tiempo. Y tratar de asegurarnos siempre la supervisión, el apoyo entre colegas, eh, las reuniones de equipo, ¿no? Son súper importantes para el trabajo cotidiano. En las acciones institucionales, incrementar las plantas profesionales, limitar la carga de trabajo, mejorar la infraestructura, los espacios de atención, promover la supervisión y la capacitación en horario laboral, mejorar las condiciones laborales para garantizar el bienestar y la calidad de atención. Hay un montón de cuestiones que se pueden hacer desde lo institucional, ¿no? No solamente eh, entender, digamos, que esto pasa y empezar a reaccionar acerca de la gran cantidad de licencias que se presentan en estas poblaciones. Las licencias no son por nada, porque uno dice licencia, la licencia viene porque hay patología. Y lo que tenemos que intentar es que esa patología disminuya, ¿no? Si estamos pensando en que éticamente queremos dar un buen servicio de justicia, entonces tenemos que cuidar a las personas que están en la primera línea, ¿no? En la escucha directa de estas situaciones tan complejas, eh, pensando en que pueden haber días de descanso, rotación de la escucha, jubilaciones anticipadas. Hay un montón de cuestiones que ya están planteadas en otras organizaciones y que nosotros tenemos que empezar también a poner en debate, por lo menos. Sabemos que hay acordadas y hay cuestiones que ya están hablando del desgaste de los profesionales que sufren violencia desde la institución judicial. Eso me parece súper bueno. Bueno, ahí está. Hablé un montón, pero quería no extenderme demasiado y sí que me pregunten ustedes, nada, lo que les parezca que haya quedado como muy rápido que lo dije o que les parezca que por ahí se puede charlar un poquito más, pero bueno, sí me gustaría escucharlas a ustedes. Les veo la cara de impacto, espero no haberlos dejado así mal. Siempre tengo ese efecto en la gente. Cuando saco el power, veo las caras y digo, ay, por favor. Pero, pero bueno. Si te parece, Susana, acá hay una consulta en el chat que por ahí, creo que Antonella, ¿no? Si querés hacer la pregunta respecto a los instrumentos, abrite el micrófono, Antonella. Hola, buenas tardes. Hola Susana, muchas gracias. Hola, Antonella. No, quería preguntarte qué instrumentos utilizaste, que no llegué a tomar nota en esa parte. Y por otro lado, marcaste en un momento que había diferencias en la formación y en la trayectoria profesional y por la muestra que plantea. Yo estoy un poco sorprendida por la trayectoria, esto de la media de 20 años trabajando en Mal, el un rol. montón. Yo acá estoy en el Poder Judicial de Tierra del Fuego, teníamos previamente una ley diferente, entonces se da la particularidad de que los peritos hasta hace unos pocos años atrás se jubilaban relativamente jóvenes. No era habitual que haya gente de, por ejemplo, 20, 30 años trabajando en el mismo rol. Ahora eso cambió y ya va a empezar a ser más habitual. Quería preguntarte si encontraste alguna recurrencia entre eso y los factores de riesgo y de protección. Digamos, si una persona con más años mostraba más factores de riesgo, de protección, ¿qué encontraste ahí? Mira, lo que voy por partes. Igual, Antonella, tu investigación con los profesionales que recién arrancan aprovechando el cambio de ley, buenísimo. Después la comparamos. Eh, una de las cuestiones que me parece súper importantes es el nivel alto de burnout está vinculado al grado de antigüedad. Primero los instrumentos. Ambos instrumentos, los dos, son los validados en Argentina. No hay otros validados en Argentina, lamentablemente debería haber. Eh, pero bueno, también habla de la importancia que se le da a estas cuestiones, ¿no? O sea, no tantas, digamos. Cada vez más, la verdad que cada vez más hablamos del cuidado de las personas que cuidan, pero bueno, es cierto que esto todavía eh, está como iniciando. Por eso hace recontra falta que todos los que quieran y puedan investigar sobre el área lo hagan, porque siempre pensamos en lo importante que es la atención de las personas que padecen violencias, ¿no? Y para que, y también otro factor es la importancia de la experiencia en este trabajo. La experiencia
también sale de la investigación, ¿no? La mayor cantidad de personas desgastadas, lo voy a decir así para no volver a explicar todo, son la de los primeros años. De 0 a 5 son las personas que más sufren y más padecen cuestiones vinculadas al desgaste, por lo cual la experiencia es súper importante en esto. Pero ¿qué pasa? Por ahí en el Poder Judicial, la gente, digo, en el Estado muchas veces la gente se mantiene durante muchos años más en el Poder Judicial, pero en otros ámbitos lo que vemos es que muchísimas personas dejan de atender violencia. De hecho, muchos peritos también, después de un tiempo de trabajar en esta escucha, cambian a otra área, ¿no? No sé, a sanidad, no sé, a otra área donde no tenga que estar escuchando estas cuestiones. Eh, porque obviamente que el desgaste, esto que hablábamos, ¿no? Si bien, por eso acá hay un punto que yo me quedé pensando mucho desde la estadística, que tiene que ver con que yo pude demostrar que ambos factores estaban encadenados, ¿no? Por lo cual, si crecía el desgaste por empatía, crecía el burnout. Si crecía el burnout, crecía el desgaste por empatía. Si yo estoy diciendo que esto es algo crónico, si no hacemos nada para paliar, obviamente que cada vez más vamos a tener peritos que van a padecer de desgaste por empatía. Es medio, ¿no? Como obvio lo que estoy diciendo, pero lo que estoy tratando de pensar es que el burnout nos debilita. El burnout nos saca la posibilidad y el recurso de metabolizar eso que escuchamos de la persona que viene. La vieja pregunta, dicotomía, que siempre me quedo hablando con los equipos con los que trabajo y con las personas que superviso es la frase, a mí me quema más eh, lo institucional. Con Erika también lo he hablado muchas veces. A mí me quema más lo institucional. No tanto lo que me dice la gente, porque yo trabajo de eso, me gusta, me encanta estar ahí atendiendo mi rol, me parece, me capacito en esto, sé trabajar. Y yo digo, total, es la parte que nos gusta, por eso estamos trabajando esto, pero por eso les contaba lo de las piedras en el techo, ¿no? Yo amé esa nena, todavía me la acuerdo, una nena divina era la que, con un enterito de jean, me la reacuerdo, por algo será, pero porque fue hace 1000 años. Me encantó trabajar con ella, me encantó que confiara en mí, porque era muy difícil confiar en alguien después de todo lo que le había pasado y que me pueda contar, pero me super quebró. O sea, porque me estaba contando un abuso sostenido en el tiempo de una persona que por ella tenía una función paterna y fue terrible el relato. Entonces, yo digo, no es que porque no me gusta y me quiero dedicar a otra cosa y porque no me banco que me... No, es que el relato era, ¿no? No sé por qué les explico esto, porque ustedes ya lo saben, pero sí contarles que no importa qué gane, no importa si gana lo institucional, no nos bancamos el maltrato institucional que a veces hay, ¿no? Desde algunos funcionarios hacia los peritos, o de la institución misma, o de los peritos de parte, eso también, sino también pensar que una cosa también está de la mano de la otra. Bien. Bueno, muchos mensajes de felicitaciones y de agradecimiento. Recién ahí leía a Viviana que justo planteaba que se tenía que ir porque tenía terapia, hablando justamente de esto, que hace un comentario acerca de que cuando, evidentemente en su espacio laboral, cuando puede hablar o describir de cómo se siente, aparece el cuestionamiento acerca de si está preparada o no está preparada para hacer este trabajo, exactamente por la manifestación, ¿no? De esta angustia, de esta carga, ¿no? Entonces digo, también pensando en lo que cuesta para nosotros poder hablar, poder reconocernos también víctimas en algunas situaciones, con todo lo que cuesta reconocerse como víctima, cuando uno logra puede empezar a hablar de determinadas cuestiones, cómo aparece desde la institución, en este caso de la institución judicial, el cuestionamiento a, dale, ¿en serio? ¿En serio te está pasando esto? Bueno, es lo que hacemos todos, este es el trabajo, de esto se trata, no estás preparada, si no te lo podés bancar, anda buscando otro lugar, digo, ¿no? Esto es lo que aparece como respuesta cuando se intenta, ¿no? Poner palabras a lo que está pasando. Bueno, por ahí si alguno quiere hablar, alguna quiere hablar también, preguntar así levantando mano. Ahí Analía. Analía. Hola Susana, hola Hola, Erika. Analía. Bueno, agregar algo de lo que decía Erika, porque yo estaba por decir,
digamos, los médicos, por ejemplo, tienen un porcentaje por tarea insalubre, creo que tiene una reducción de horarios que nosotros ya de por sí la tenemos, pero sabemos que seguimos trabajando poshora y los fines de semana muchas veces sumado a lo que arrastramos, ¿no? Entonces, pensaba en todo lo que tiene que ver con lo reivindicatorio desde lo gremial, de apuntar a que es una tarea insalubre, así como los docentes se pueden jubilar a los 50, que nuestra tarea, digamos, por año trabajado, yo sé que es ideal lo que estoy planteando, por ahí plantearlo como doble, que se compute como doble, qué sé yo, estas reivindicaciones que uno pretende llevar adelante y hay que ver si nos prestan atención. Pero al margen de esto, digamos, me parece fundamental tener por lo menos no solo la tesis de Susana, sino que hay una estadística donde da cuenta con números que efectivamente es un trabajo insalubre y que hay una parte de la población de la familia judicial que desconoce esto y que no, y lo tiene naturalizado. Después, sumado a lo que dice Erika, me ha sucedido sistemáticamente cuando intento explicarle a los funcionarios, ni hablar a los magistrados, ¿no? Del desgaste, de la tarea. La respuesta siempre es la misma. Bueno, ustedes saben dónde están trabajando, ustedes, si no les gusta, se pueden ir a otro trabajo y estas cuestiones, ¿no? Eh, donde uno dice, bueno, no entendió ni medio de lo que le estoy comentando. Capaz que le tengo que ir con algo escrito. No es que no me gusta la tarea, es parte del trabajo, pero bueno, también, digamos, déjame que me queje, si querés. Permitímelo. Totalmente, total. Pero ¿sabés lo que me voy dando cuenta yo trabajando en esta temática y que la gente se va enterando que yo trabajo en esta temática? Los funcionarios que no tienen un vínculo de relación directa conmigo me súper dicen que están quemadísimos. Ujú. ¿No? Yo trabajo con fiscalías especializadas en género, donde sí tenemos un vínculo de trabajo, pero somos pares, no es mi jefe, digamos. Eso me súper reconocen. Ay, además me dicen, no sé cómo haces vos, no sé cómo haces vos que trabajas solamente de esto, escuchando. O sea, lo reconocen, pero los que tienen una relación, digamos, mi jefe directo que está en La Plata, bueno, no, no tanto. No reconocen mucho el tema de que estamos tan desgastados. ¿Por qué? Porque, bueno, asumir y aceptar que hay un desgaste también viene de la mano de, bueno, cómo lo solucionamos los y las que Claro. tenemos el poder de hacerlo, ¿no? Y Ujú. ahí hay un tema, ¿no? No les Complicado, pero conviene. los otros sí lo aceptan bastante. No les conviene, si hasta este año recién, o el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, perdón, ¿no? Porque también parte del burnout tiene que ver con esta línea de tiempo que no corta. Este, digo, el reconocimiento por el título recién llegó hasta hace poco, todo lo otro, ni Imagínate. hablar. Lo que pasa es que es así, es como ustedes plantean eh, lo que vos planteás, Susana. Hay un montón de personas que se enferman y capaz que no lo asocian directamente con con el desgaste y con el trauma vicario, si querés. O quizás son de otras profesiones, bueno, no importa, Sí, pero eh, uno está advertido y va escuchando y leyendo un poco cómo es el recorrido y qué es lo que está sucediendo. tal cual. Y por otro lado, agradecerte por socializar de alguna manera lo que tu experiencia, porque, digamos, en ese sentido, del cuadrito que vos mostraste sobre la sintomatología, yo iba marcando sí, 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 y con esta confusión. ¿Será por la edad? ¿Será el volumen de trabajo y la edad? Yo creo que es una conjunción, pero me arrimo más al desgaste Sí, de la tarea. acuérdense lo que les dije, que de 0 a 5 son los que peor están. Y la verdad que ahí uno se da cuenta entonces que no tiene que ver tanto con la edad. Si bien, obvio que la edad, lo que hablábamos de lo crónico, y si tenemos 20 años de... Sí, Capaz te juro también, que pensaba Claudia, en la capaz. peri. Yo también pensaba en la peri, pero decía, no, no es solo eso, porque esto. Y No. también quería Nada, decirte que sí, que efectivamente el periodo de adaptación, yo estaba haciendo el cálculo y realmente en mi caso coincide con tu evaluación sobre el impacto y lo que, a nivel salud también lo que implicó para mí el primer tiempo
en el ingreso. Sumado a que por ahí el equipo técnico en ese momento estaba conformado de una manera, y esto que vos decís de lo importante de tener en quién apoyarse, y en ese momento por ahí no era tanto así, y ahora ha cambiado e intentamos socializar y Ujú. el, el tener un espacio donde compartir lo vivido, el ir y decir, no sabes lo que me dijo, a vos te parece, y estas cosas, del tocarnos la puerta y hablar y desahogarnos, ayuda un montón. Tal cual. Totalmente. Sí, yo también Básico. El pensaba, equipo recontra básico para esto. Y voy a sumar algo más. Ahí dentro del grupete de la audiencia está Paulina, que nos conocimos en un curso y hacemos también catarsis y supervisión a distancia. muy bien, esos recursos que se han armado de Total, comunicación y la también de red preguntas para mí es fantástica. La son red es fantásticos. necesaria. Sí, yo cuando recién decías esto en la Liga me acordaba en aquellos comienzos, ¿no? De los cuales Susana empezó conversando, que habíamos instalado como ese mecanismo de, después estábamos así como en despachos enfrentadas por un pasillito, ¿no? Ese mecanismo de terminada una entrevista, estábamos con Andre que compartíamos despacho en ese momento, ¿no? De ir a golpearnos la puerta y decir, uff, no sabes la persona que entrevistar recién y compartir dos palabras y que el otro te traiga un mate y cerrar y seguir en otra, ¿no? Pero ese permitir, ¿no? Compartir 2 minutos relajaba un montón, o por ahí cortar un ratito antes de un almuerzo y poder hacer ahí una síntesis o hablar de algo totalmente ajeno, ¿no? Algo divertido, que vimos en la tele, que compra hicimos 10 minutos que nos permita, ¿no? Que la cabeza oxigene. Así fuimos empezando a pensar los primeros espacios así de escucha y de compartir. Pero digo, pasado tantos años y habiendo hecho todos estos recorridos que cada uno ha ido haciendo en su experiencia, estamos en condiciones de decir que tenemos que plantear y que tenemos que reclamar y que tenemos que instalar que esos espacios sean espacios formales. O sea, entre todo lo que ya tenemos, además tenemos la responsabilidad propia de tener que andar golpeando la puerta del compañero para decirle, uy, no sabes, ¿no? Y ver de qué manera encontramos ese espacio. Digo, estamos en momentos, en condiciones de decir que tenemos que poder instalar, ¿no? Y uno, digo, yo lo pienso en mi experiencia, nosotros todos los meses nos reunimos los peritos de familia, ¿no? En la departamental, con un costo altísimo, porque la verdad que las agendas están explotadas como la de todos, ¿no? Entonces aparece mucho uy, yo iba a ir, pero vino gente, uy, yo iba a ir, pero tengo muchas personas y se va perdiendo las reuniones, ¿no? Y con los años hemos ido viendo cómo, si bien en un primer momento este espacio de encuentro y de reunión genera una demanda extra, como la de acompañar al compañero que recién entró, que decía Susana, genera una demanda extra de energía, una vez que este mecanismo se acepta, termina siendo mucho más aliviador de la tarea, digo, ¿no? Entonces, esa reunión que uno dice, uff, tengo con todo lo que tengo que hacer, me tengo que juntar, después de un tiempo uno va empezando a ver cómo aliviana, cómo va estableciendo otras redes que permite esto que decía recién Analía con respecto a Paulina, ¿no? Uno va armando vínculos y ya al chat, al mensaje, vamos compartiendo y ya tenemos como un lenguaje común, tenemos hablado el tema un poquitito y eso nos va ayudando un montón en lo cotidiano. Escuchaba las naturalizaciones de las que se hablaban, que planteaba Viviana en el chat, eh, y una de las frases que hace mucho tiempo una amiga, colega, me planteó un día laburando, cuando uno dice, estoy tan desbordado de trabajo, ¿no? Y ella siempre dice, no estamos desbordados, estamos sobrecargados. Porque hablar de desbordados es hablar de nuestra propia posibilidad de hacer frente a. Nosotros estamos recargados. Entonces, pensado en esto de dónde está puesta la responsabilidad, ¿no? Si la responsabilidad tiene que ver con nosotros, que no tenemos los recursos para, o si tiene que ver con cuestiones de lo laboral, de lo institucional, de lo judicial, ¿no? Digo, como Es que pequeñas cuestiones. tenemos profesiones donde nos ponemos nosotros, estamos acostumbrados a ponernos esto Ujú. encima generalmente, ¿no? Y cuando no nos sale, buscamos capacitación, y si no nos sigue saliendo, buscamos supervisión, y si Pero todavía me no nos parece sale, también que tiene que ver con la formación que tenemos los psicólogos, ¿no? Depende de la psicólogos, facultad. trabajadores A los trabajadores sociales, sociales nos pasa lo mismo, nos pasa igual. Bueno, sí.
A mí me parece, digamos, habiendo compartido por ahí experiencias con médicos, cómo enseguida trabajan y están ahí en grupo, y nosotros siempre como solitos. Y lo que aprendí con el tiempo, en el trabajo institucional, es tan necesario armar la red interdisciplinaria, más allá que nos peleemos, no estemos de acuerdo, pero esto que vos decías, Susana, o creo que era Erika, esto de, bueno, nada, el conversar, el acompañarse y poder, digamos, de alguna manera no quedar expuesto es absolutamente necesario y que muchas veces Sí, en los lo que equipos técnicos... pasa, ¿sabés lo que pasa? Que ahora damos la palabra a los que pidieron la palabra, porque si no se Ah, complica, perdón, pero yo me mandé a el hablar. tema es que no es tan fácil armar un equipo interdisciplinario No, que tenga, no. porque si no, yo les voy a decir una cosa, yo antes pensaba que sí. Yo antes decía, y las chicas acá son testigos, Andrea y Erika, yo antes decía, bueno, es fácil armar interdisciplina, vamos, mentira, me equivoqué. Había tenido la suerte de caer en un recontra equipo que hacíamos interdisciplina todo el tiempo. Pero después estuve en otros. Entonces, y ahí dije, che, perdón, pero para hacer interdisciplina hay que laburar, y laburar un montón, y vencer resistencias, y egos, y un montón de cosas. Perdón, pero bueno, está levantando la mano, así que va. Leti, Leti había levantado primero. Ahí me desmuteé, sí. Sí, estás, se te escucha. Eh, Susi, agradecimiento pleno por todo esto, por todo tu trabajo y tu compromiso, como muchos dijeron en el chat. ¿Cuántas aristas surgen de tu investigación también para recoger el guante y seguir profundizando, investigando, ampliando? Y en relación a esto último que estaba diciendo tanto Eri como Analía, de la importancia de, y recién Susi también con esto de la construcción, yo tuve experiencias parecidas a lo que planteabas, ¿no? De un eh, una primera fascinación al llegar también con toda esta expectativa de un equipo muy articulado, eh, con un funcionamiento muy piola, y que después, cuando esto se empezó por razones de que uno se va, de que el otro se jubila, de que se va cambiando, qué difícil que es, tuve esta misma experiencia de decir qué difícil que es esto. Y también que te encuentra con otras energías y con otras ganas también, ¿no? De la mano de un poco todo lo que estuviste planteando, también reconociéndome en un montón de características, de síntomas y de emociones y todo. Y vuelvo a esto de la formalización de estos espacios de trabajo, que estas reuniones, cuando uno va a golpearle la puerta al compañero después de una entrevista compleja y de haber quedado con un impacto que es necesario transmitir, que es necesario pensar con otro, que es necesario poner en palabras de alguna manera, muchas veces hasta es tildado de están pelotudeando. A ver, no era que estaban tan sobrecargados y quemados. Entonces, no solamente no está formalizado y habilitado, sino que es cuestionado. Ujú. De acá, todo lo que tiene que ver con estas variables de la violencia institucional, que capaz se da más, menos, dependiendo de un titular, de otro, que se habilitan estos espacios más o menos. A ver, que esto se pueda llegar a un punto de que haya un entendimiento de que es parte necesaria del trabajo, es un desafío que me parece de los centrales. ¿Sí? Eh, Estos momentos, aunque sea de ratitos, de los espacios de reunión, ni que hablar de supervisión, o sea, vamos como increyendo, no es solamente en el aquí y ahora de salir de una entrevista, que es lo más inmediato. También esto de, bueno, la interdisciplina se construye y para eso hay que interactuar, hay que estar, hay que exponer, hay que, como decías, capaz que pelearse, tener puntos de acuerdo, pero también de debate, de desacuerdo, y sobre eso construir, ¿no? O sea, nos abre esto como un abanico inmenso de tareas a realizar, de la mano de este compromiso en tratar de mejorar, ¿no? Siempre nuestra tarea, la tarea del compañero y también nuestro trabajo hacia
cada una de las personas que se acerca a la justicia en busca de algo, de alguna palabra, de Sí, alguna resolución, aquello que no pueden solos. tal cual. Hay una cuestión que no traje hoy porque no podía, la verdad, traer todo lo que salió de la tesis, que es, yo también recabé eh, la tarea, cómo se realizaba la tarea, si se hacía de manera Individual, solitaria. interdisciplinaria, individual, multidisciplinaria, ¿no? Y lo que salió es súper alto, individual, solitaria. Yo le puse ese nombre, Solitaria. solitaria, pero fue a propósito. Eh, la gran mayoría, hay un porcentaje altísimo que trabaja de manera solitaria. Muchas veces no porque no quieran trabajar en dupla o en interdisciplina, muchas veces por esto que decíamos, mucha excesiva demanda y poco equipo, ¿no? Entonces no se puede trabajar de a más. Otra cosa que pregunté si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la supervisión. Y mucha gente, un nivel altísimo, dijo que no estaba de acuerdo con la supervisión. Bueno, nosotros venimos hablando acerca de esto como si fuera obvio y no es tan obvio dentro de la población de peritos. Por eso digo que también tenemos que repensar estas cuestiones y repensarlos a la luz de los que estamos hoy acá. Por ahí los que estamos acá es los que pensamos más o menos parecido y sabemos que necesitamos de estos espacios, que necesitamos validar y visibilizar estas cuestiones, y hay mucha otra gente que no. Por eso siempre digo lo mismo, lo hablo mucho con Patrick Ploder, avisarle al compañero, hablar con el compañero o compañera y decirle, che, ¿sabés de esto? ¿Te enteraste que está esto que está pasando? Porque a veces estamos súper atareados, a veces estamos con mucha demanda, a veces estamos burocratizados. A veces decimos, bueno, dale, yo hago mi trabajo y me voy. Yo no quiero reunirme en equipo, no quiero supervisar, no quiero seguir escuchando los casos, me quiero ir, hago todo rapidito, lleno los informes y me voy a mi casa. A ver, todos me hacían que sí con la cabeza cuando yo decía esto, porque evidentemente conocen gente que trabaja de esta forma, y incluso hay épocas en donde uno está de esta forma, ¿eh? Tampoco vamos a descartarlo, a veces uno dice, bueno, esta semana necesito ir así, y la verdad que esto tiene una consecuencia directa sobre la atención que hacemos, y también sobre nosotros, porque ahí cuando pensamos que estamos burocratizados y que nada nos va a afectar es donde más nos afecta, porque justamente los factores protectores que tienen que ver con poder hablar con el otro, hacer trabajo interdisciplinario, supervisar, ser consciente de la situación que estamos viviendo, no está, Ujú. ¿no? Es todo de riesgo ahí. Eh, hay un montón de cosas que yo fui recabando, pero no me parecía traer todo, pero ustedes saben que después esto se va a publicar y ahí lo van a ver tranquilos, pero sí quería darles los resultados más importantes porque Ujú. eh, bueno, pero bueno, esto me parece que también es importante que sepamos que la gran mayoría de nosotros trabaja de manera solitaria dentro del Poder Judicial. Por más que hagamos después el pasillo, ¿no? Rosa Navarro. El pasillo y nos quedamos ahí, charlamos, eh, trabajamos solitariamente. Lorena, vos querías hablar. Estás muteada. ¿Ahí? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, agradecida por el trabajo, la verdad que excelente. Iba escuchando y me veía en cada cosa que decías, me veía reflejada. Yo, para situarlos un poquito, hace 20 años que estoy en el Poder Judicial, en un juzgado del interior de la provincia de Córdoba. O sea, estoy yo sola con una trabajadora social hace 20 años. Fui la primera en ese juzgado, primer psicóloga, entonces fui construyendo el espacio, revisándolo permanentemente. Entonces, el nivel de trabajo solitario es terrible. Veía entre los factores protectivos que tenía muy pocos, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué cambio hizo a partir de la pandemia, no? Si hubo algo bueno, fue esta posibilidad, para mí fue un montón, porque de tramitarlo solitario todo el tiempo, esta posibilidad de intercambio a través de los Meet o de los grupos de WhatsApp, fue un montón, aunque parezca una pavada, ¿no? Pero es como uno No puede sé. ir generando a partir de la creatividad o encontrando estos espacios, porque si no, no hay con quién compartir. Por otro lado, en el Poder Judicial de Córdoba, nosotros, los psicólogos, trabajadores sociales, estamos dentro del escalafón de los empleados administrativos, o sea, no estamos reconocidos tampoco. Sí. Entonces, ¿cuán lejos, digo, estamos para que se nos reconozca
produzca este desgaste si ni siquiera estamos reconocidos como una tarea particular y que requiere una especialización, ¿no? Entonces, el desgaste institucional es muchísimo también, ¿no? Más allá de las temáticas. Yo trabajo en multifuero, entonces pasas de una cámara Gesell a un conflicto de familia en audiencia y así todo el tiempo. Pero digo, el trato institucional es terrible también, porque ni siquiera estamos reconocidos en el escalafón, estamos junto con los empleados administrativos, que no tienen firma, nosotros sí tenemos firma con la responsabilidad que eso implica. Y lo simbólico, no solamente el reconocimiento económico, sino lo simbólico, al momento de ir a posicionarte a una audiencia, a un juicio, a defender tu pericia, no es lo mismo estar en el escalafón de administrativo sin firma, más allá de que firmé la pericia y ahí tenés que dar cuenta, ¿no? Pero simbólicamente no hay un reconocimiento. Entonces eso es sumamente desgastante. La institución es totalmente también. Total. Y ahí pensando en esto, Lorena, que decís, digo, lo difícil que se hace en esa estructura donde los peritos están equiparados a los administrativos, es sostener la incumbencia. Digo, claro. Cuando uno está en un lugar pericial, vos sostenés tu incumbencia disciplinar y tu rol pericial, pero cuando estás como un administrativo en la dependencia total del titular, del juez, lo que sea, digo, sostener una incumbencia y no la orden directa es muchísimo más complejo que el... Y es un trabajo, encima se te suma el trabajo, bueno, administrativo también, tenés que hacer las citaciones, pero también un trabajo pedagógico, porque los jueces, fiscales aceptan, dan lugar a cualquier punto de pericia, porque pareciera que todo el mundo entiende de psicología, pide cualquier cosa, y uno tiene que estar obligado a responder, y si no en este trabajo pedagógico de estar explicando permanentemente, a la sobrecarga de trabajo, esto no se puede responder por tal y tal cosa, puntos de pericia fuera de todas perspectivas, bueno, es mucho más allá, es como lo que uno, la pericia es la punta del iceberg, uno hace un trabajo amplio, ¿no? En todos los aspectos, y que desgasta también. Es ir y una y otra vez estar hablando sobre lo mismo, sobre fabulación, un niño no me puede estar preguntando esto, a esta altura del partido, y una y otra vez. Y pasa, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Lorena, estamos igual. En ese punto estamos igual. No, igual es cierto lo que vos decís. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir con Erika a Córdoba el año pasado, creo que fue, para trabajar un poco estas cuestiones y los avances que había tenido Provincia de Buenos Aires y transmitirle a los y las compañeras. Y la verdad que escuchábamos estas cosas y decía, más que nada la precarización laboral es lo que nos preocupaba, ¿no? Porque la falta de respeto por las incumbencias y también por la modalidad distinta que tenemos los peritos y las peritas para trabajar. Obviamente que eso desgasta un montón, porque una de las cosas que también no estamos nombrando hoy, pero el backlash, que es el ataque que recibimos los profesionales y las profesionales que trabajamos con violencias, viene de adentro. Esto que vos decías en un punto de pericia o en un pedido de intervención. Habilitando un montón de cosas. Y viene de afuera también, ¿no? Viene de afuera con los peritos de parte, viene de afuera con los abogados que demandan cuestiones que no tienen nada que ver y que atacan, ¿no? Que atacan la identidad profesional. Cuando hablamos del burnout y de la precarización laboral, la falta de protección institucional que tenemos frente al backlash es parte importantísima de eso, ¿no? Y la institución nos habilita a los abogados, claro. Habilita a los peritos, no les pone un límite. Tal cual. Entonces, cuando no hay protección, bueno, es lo que vos decías, son pasos que vamos dando, pero son todos necesarios para combatir el desgaste. Pero bueno, hay que seguir, me parece que la cuestión de poder agruparse, de poder visibilizar estas cuestiones, tiene que estar, lo tenemos que poder hacer. Lo que tengo que hacer es replicar la investigación en Córdoba. Ya tiene nueva investigación, Susana. Yo tengo que hacer mi tesis de especialidad, así que bueno. Dale, listo. Y nos vamos para Córdoba, que es lindo. Bueno, nada, primero una cosa. Yo sé que... Sí. Perdón, Sub, antes de que vos cierres algo. Digo, me quedé pensando en esto que por ahí decía antes Leti, y que habías comentado vos también, respecto de cómo lo jurídico invade lo disciplinar,
¿no? En cuanto a cuando te apuran con los plazos, cuando te apuran con las formas. Entonces digo, nosotros venimos desde hace ya un tiempo, los peritos, pensando en cómo sostener nuestra incumbencia, nuestra autonomía. Venimos hablando bastante de cómo posicionarnos, ¿no? Entonces digo, en esto más o menos todos estamos de acuerdo, cuesta o no cuesta, pero más o menos venimos todos de acuerdo en qué tenemos que sostener acerca de si nos pueden decir cómo hacer nuestro trabajo, qué cosas no nos corresponden. En esto venimos. Entonces, con esta misma lógica tendríamos que pensar que disciplinarmente, cuando nosotros nos formamos en nuestras carreras de grado, la supervisión, la reunión de equipo, el encuentro, forma parte de nuestra disciplina. Entonces, que los abogados en su formación disciplinaria no tengan eso, no implica que nosotros no lo tengamos. Entonces, cuando hablamos de sostener la autonomía de nuestra disciplina, de nuestra ética, de nuestras incumbencias, hablamos de, yo soy trabajadora social, cómo hacer una pericia social, qué tengo que hacer en un informe socioambiental, cuándo corresponde un socioambiental, cuándo me tengo que reunir con mis compañeros, cuándo tengo que supervisar, cuándo tengo que hacer un ateneo de caso, digo, todo forma parte de mi incumbencia y de mi autonomía. Entonces, capaz que esto de diferenciar los espacios de reuniones necesarios para nosotros, lo tengamos que incluir en este planteo que nos estamos haciendo de incumbencias diferenciadas de los abogados, porque si no pareciera que porque ellos no se juntan a hablar de las situaciones, no se puede juntar nadie porque lo jurídico invade, ¿no? Entonces, en esta defensa que hacemos de nuestra propia autonomía, digo, capaz que tengamos que hacer esta diferenciación de que no estamos tomando mate, que estamos hablando, ¿no? De expedientes para el aporte interdisciplinario, que no siempre es trabajar los dos juntos al mismo tiempo en una entrevista, sino poder conversar antes, después, ¿no? De esa entrevista, aunque por ahí se haga. Hacerlo solo, hacerlo individual no quiere decir que sea en solitario, digo, ¿no? A veces las dinámicas grupales permiten algunos mecanismos más interdisciplinarios, aunque no tengamos que estar juntos todos todo el tiempo. Entonces digo, Sí, igual no naturalicemos, porque yo creo que lo que nos pasa es eso, naturalizamos el empobrecimiento de las plantas, no, claro, porque tapamos agujeros. Y la verdad que necesitamos trabajar en dupla, por lo menos en las violencias. sí, sí, Y no lo hacemos porque no podemos. Y sí trabajamos, es verdad lo que decís, Eri, trabajamos interdisciplinariamente porque después trabajamos el caso con nuestros compañeros, pero tendríamos un mucho mejor soporte en un montón de sentidos, trabajando en serio con uno, haciendo la entrevista de a dos, de a tres. lo planteo que hay, No lo perdón, que hay algunas pericias que sí tienen que ser por la modalidad pericial, que son individuales, a esto me estaba refiriendo, ¿no? Si yo tengo que hacer un socioambiental, voy yo al domicilio, y vos cuando haces la pericia específica la trabajás sola en tu consultorio, lo cual no quiere... no discuto lo tuyo, solo lo mío, yo haría todo en dupla. O sea, yo podría hacer todo en dupla, no tengo problema en eso, porque es una decisión elegir el método, elegir la modalidad de las intervenciones, lo elegimos nosotros como profesionales, y yo, la verdad que trabajando en el cuerpo técnico auxiliar, trabajaría todo en dupla. Pero bueno, entiendo que no nos dan los números. Entonces, como no nos dan los números, porque somos pocos, pocas, trabajamos como trabajamos. Pero lo que decía Erika, que me parece súper interesante, que la escuché hace poquito decirlo en otro lado y me parece que hay que tomarlo, es no pedir tanto permiso, porque si hay respeto por las incumbencias, entonces podemos hacer supervisión en el horario laboral y no le tenemos que pedir la autorización a nadie para hacer supervisión en el horario laboral, ni para hacer interdisciplina, ni para hacer capacitación en horario laboral, porque es parte de nuestro trabajo. Esto lo hacemos en el Poder Judicial, lo hacemos en el hospital, lo hacemos en donde trabajemos y donde estemos insertos, insertas. Entonces, pedir la autorización a un funcionario, a un magistrado, para que nos deje hacer, es medio incongruente cuando estamos diciendo que el respeto, la incumbencia profesional dice que nosotros trabajamos de esta manera. Claro. Sí para otras cosas, ¿no? Es cierto que cuando decimos que tendría que haber un día de burnout, jubilación anticipada y todo eso, obvio que tiene que ver netamente y exclusivamente con el desgaste, y que también, si nosotros intentamos imponer esos espacios y no lo permiten, vamos a tener que lucharla, vamos a tener que apelar al gremio para que nos apuntalen eso, porque no es que todo el mundo va a decir, digo, hay maneras directas de decir, no, ustedes no van a supervisar, y también hay maneras de que cuando todos nos juntamos, que nos pasó ahora en la supervisión que tuvimos ayer, justo en ese momento hay una urgencia terrible y hay que salir corriendo porque nos llaman de un juicio, porque nos llaman de acá, porque nos llaman de allá y tenemos que salir para todos lados y no se puede hacer. Entonces,
digo, lo combativo no solamente viene del lado explícito, ¿Mm? que ese por ahí es más fácil, ¿no? Cuando te dicen por escrito, no, no te dejo porque por ahí lo podemos pelear un poco más, pero el sabotaje que se hace a veces de algunos espacios, por ahí son más difíciles de ver. Si yo apunto a el cartelito en la puerta diciendo estoy trabajando en interdisciplina, estamos capacitándonos sobre una temática urgente, ¿no? Y que los demás sepan lo que estamos haciendo, que los demás vayan viendo que nosotros necesitamos instalar esos espacios como parte del trabajo. Bueno, no quiero extender mucho más esto, sí quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo a todas las personas que participaron de la investigación, a la comisión de peritos que estaba en el momento en que yo propuse esta cosa re loca de investigar el desgaste, que está Osvaldo Fernández Santos, Gustavo, Alberto, Erika, la otra Erika y esta Erika. Y la verdad que nada, enseguida abrieron las puertas, los peritos enseguida engancharon y me preguntaban y veíamos, hicimos plenarios, hicimos un montón de cosas para que el desgaste se visibilizara. Y yo estoy súper agradecida porque a mí esta investigación me hizo crecer un montón como persona, como profesional, y se lo debo a ustedes mucho de eso. Estoy súper orgullosa de haber terminado el doctorado en el medio de todo el caos país, el caos vida y el caos general. Agradezco muchísimo eso a la universidad pública y también a ustedes, ¿no? Porque la verdad que me inspiran todo el tiempo. Yo he tenido grandes, pero grandes compañeros, compañeras, recuerdo con mucho cariño al Tribunal de Familia 1, porque eran gente impresionante, me ayudaron y me facilitaron un montón la tarea. Y todos los compañeros que tengo hoy en día, haber pasado por la comisión de peritos y conocer un montón de gente también me ayudó a darme cuenta cuál era la modalidad que tenemos ahí adentro. Así que nada, les agradezco un montón, y especialmente a Erika también que me acompaña siempre, que me acompañó en esta también. Y siempre con cuestiones que me hacen pensar un montón, así que nada, les agradezco mucho porque yo, si bien siento que colaboré un poco en que esto se visibilice, ustedes me ayudaron un montón también a mí a- a eliminar un poco de prejuicios y preconceptos en relación a esta temática con la que yo venía dando vueltas. Así que bueno, gracias. Les agradezco un montón. Ploder, No encontré la manito, no Adelante, importa. brother. así que levanté la mía. No, yo lo que quiero es agradecerles, bueno, a todos los que conozco y no conozco de acá, y especialmente a Eri y a Susi, por un montón de cosas que me llevaría muchas horas enumerar. Pero con respecto a esto, a la tesis y a todo esto, a mí personalmente me permitió visibilizar, ponerle nombre, digamos, qué viene de dónde, y lo sigo haciendo, no es que lo hice hasta hoy. Y está re bueno tener estos espacios donde uno pueda, un montón de cosas. Y pensaba también en estas agrupaciones tiernas, cómo nos permiten también en cuanto a la incumbencia disciplinar, como decía Lorena, responder y sostenerse en la propia disciplina contra los embates de ese otro discurso, de ese otro sistema jurídico en relación a un montón de cuestiones. Yo no sé, Eri, si puedo dar un ejemplo tuyo. ¿Me das permiso? No sé qué vas Había a decir, pero una adelante, denuncia adelante. de un vecino, seguro la voy a recordar mal, donde decía que le entraba humedad a la casa, no me acuerdo bien. Entonces la mandaron al domicilio a chequear si el caño perdía agua y humedecía la pared. Entonces, si uno se queda con esa orden, bueno, sí, señor juez, voy al domicilio y bueno, la respuesta ahora la pongo yo, no sé qué pusiste, pero no soy plomera. La incumbencia profesional de una ATS no es ir a chequear una humedad en la pared, de las cosas más locas y descabelladas que nos pueden llegar a pedir. Y otras más elaboradas, para decir de alguna manera, como algo que pasó hace poquito, que ahí Susi me va a ayudar, que pidieron que hicieran una nueva cámara Gesell de un niño que se retractó, porque estarían ahora imputando a la madre por las falsas denuncias. Cosas que piden que, bueno, requieren de una elaboración no solo individual y un posicionamiento individual con todos los miedos de denuncia en los colegios profesionales, de denuncias penales que hay cada vez más,
sino también del equipo, de poder elaborar juntos una respuesta que nos posicione no solo desde lo individual y nos deje expuestos a cada uno de nosotros, sino decir, bueno, somos un equipo que contestamos esto. Y en este recorrido mío en el Poder Judicial, que no llevo ni 20 ni 30 años, todos estos acompañamientos y todos los aprendizajes para mí fueron enormes. Así que más que gracias. Bueno, sí. Dije que no era arquitecta y que no sabía identificar manchas de humedad, algo así. Dije, algo por ese estilo. Que sugería un perito arquitecto. Bueno, ¿alguien más quiere compartir con una palabra? ¿Claudia? Sí, ahí me acerco un poco más porque estoy mal de la garganta. Dale. Agradecerte, Susana, porque realmente es un regalo personal, un regalo para todos. Y de hablar ahora de manera individual, me ha permitido verme, me ha posibilitado poderme ver en espejo y quiero empezarte a enumerar desde dónde. Primero desde la encuesta para, para participar. Ay, y que había que elegir uno. Entonces, ¿cómo hago para elegir este? Pero explicarle que pero él fue bárbara, estuvo genial la encuesta. Después me quedo con esto de cuando hablabas, quizás no lo diga textual, pero cuando hablabas de nuestra función que había sido descrita mayoritariamente como solitaria, ¿no? Y vos nos ofreciste como propuesta para reducir el desgaste, y lo pusiste así con 3 columnas, la que tiene, digamos, bueno, si fuera desde la lectura, digamos, de nuestro trabajo individual, viendo la escalita, las acciones individuales tienen un porotito. Y las que más porotos tiene, al ojo, o sea, ni siquiera leyendo, al ojo, son las institucionales. Entonces, como la estrella polar es lo institucional. Pero bueno, justo está lo del medio que también ayuda. Entonces, empezar por ahí, por lo grupal, ¿no? Entonces, esto ya termina, esta reunión ya termina siendo preventiva, ¿no? Así que, bueno, agradecerles, ¿no? La posibilidad también de generosamente compartirlo. Consultarte también si esta grabación puede estar disponible, digamos, para poderla ver, ¿sí? Sí. Buenísimo. Y sí, la idea es que la compartan con los compas. Lo que hablábamos, ¿no? De que el compa de al lado se entere, a veces no se sabe, a veces hay mucho trabajo, a veces uno no quiere enterarse tampoco. Es difícil estar de ese lado, del lado del que no estamos acostumbrados a estar, porque siempre estamos de acá escuchando a la gente que está pasando por una situación complicada. Pero en realidad tiene que ver también con factor protector. Esto que decías, Claudia, ¿no? El factor protector de compartir con el otro, de charlar, de debatir y de empezar a hacer fuerza también para que aparezcan cuestiones por ahí más institucionales. Esto, ¿no? Si bien sabemos que tiene que estar regulado, legislado, decidido por la institución de pertenencia, bueno, es desde lo grupal que se puede hacer fuerza, ¿no? Lo grupal, lo gremial, que van de la mano, los colegios profesionales también, de ahí tenemos que empezar a Aparte, empujar. aparte lo grupal Y permite que se sostenga, ¿no? Porque a veces cuando las cuestiones vienen de imposiciones institucionales y los grupos no están bien constituidos, a veces cuesta el sostenimiento, ¿no? Y terminan haciendo medio como sí. Entonces digo, no quito la importancia de lo institucional, claro que no, todo lo contrario, pero sí la importancia de en paralelo trabajar algunas cuestiones del fortalecimiento grupal que permita no solamente la conquista, sino también el sostenimiento de los espacios. bien. Ibas a Y decir. la consulta de las buenas prácticas de la escucha empática, eso se lo busco así tal cual en Google. Sí, no, después les vamos a pasar, cuando les pasemos el video, vos vas a ver que en la placa donde está eso están las acordadas, las guías de buenas prácticas, todo con Ah, el número, con todo, como para que lo saques directamente. Sí, lo pones y lo buscas, pero a mí me parecía interesante traer esto porque trabajando dentro del Poder Judicial, que a veces nos acusan de sesgados, ¿no? O nos critican por ahí por trabajar con perspectiva de género, saber que estamos obligados
por la ley Micaela, a trabajar con perspectiva de género, ¿no? Entonces, al que venga a decirnos algo, decirle, mira, eh, bueno, y todo. Y lo tenemos con número de acordada, lo tenemos con las guías de buenas prácticas internacionales y nacionales que avalan esa modalidad de trabajo. No hay manera de trabajar violencia si no trabajamos desde el lazo tierno, lo transferencial positivo, de instalar un lazo de confianza. No hay forma de trabajar. Porque si no estamos trabajando mal y estamos cerrando el acceso a la justicia de las personas que están llegando, ¿no?, hasta la institución. Entonces, a veces es lo único que nos permite trabajar bien y justamente nos critican por eso, no es casual, ¿no? No sería casual, pero bueno. Bueno, Muchas gracias. tenemos que terminar Vamos a porque hay mucha cerrar. gente que se tiene que ir, entonces vamos a ir cerrando, pero bueno, esto, súper agradecida, espero que haya servido. Y la idea es que con esto, ¿no?, podamos seguir trabajando en base a estos datos, que sirvan estos datos para que se favorezca a nivel institucional la visibilización. Eso me parece súper importante. Bien. Bueno, ustedes habrán visto en la página donde encontraron el link para llenar el formulario Google para la inscripción. Digo, seguramente ahí vamos a estar compartiendo información acerca de cómo poder acceder a este material, así que vayan pispeando. Y recordar que en breve va a estar publicada, ¿sí?, la tesis de Susana, el librito completo, no con este recorte para esta oportunidad que hizo acá, sino con toda la investigación, para que podamos detenernos con mayor tiempo en lo que querramos leer. Claro. Va a salir por Editorial Raíces más o menos en diciembre. Obviamente no está todo, porque si no es un embole. Está transformado en libro y tiene un capítulo extra del trabajo con profesionales que vengo haciendo, con profesionales de diferentes lugares, acompañando el tema del desgaste, ¿no?, que es más relacionado con otra cuestión, pero también está. Así para que lo tengan en cuenta. Tesis con bonus, muy bien. Bueno, Como con bonus. Bueno, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por estar acá. Siempre una alegría, Gracias. por nada, siempre una le alegría mandamos un compartir. beso grande. Las actividades siempre que hacemos tienen esta posibilidad de los intercambios así como cálidos, y está bueno este espacio. Así que muchísimas gracias y bueno, que tengan buena semana.